Astudillo, quien es el representante de la Cámara de la Construcción de Cuenca, pues con él vamos a mantener un diálogo la mañana de hoy precisamente sobre algunas de las preocupaciones que tenemos aquí en la ciudad respecto de la expansión urbana y qué es lo que está aconteciendo actualmente en Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ingeniero Astudillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante que usted pueda comentarnos los análisis que desde la Cámara de la Construcción, desde este sector de la construcción aquí en el país, han podido hacer respecto de las inversiones que se han hecho, las inversiones que se están haciendo. Hay varios proyectos de gran magnitud que se irán concretando ya en lo que va y lo que será este año 2026. Le damos la bienvenida. Buenos días, Rosana, Gustavo, y a todos los que nos escuchan esta prestigiosa emisora, pues un saludo para todos. Sí, efectivamente, luego de un 2024 donde el sector de la construcción a nivel nacional cayó cerca de un 7.8% y también pues la economía ecuatoriana cayó un 2%, ¿no? Sobre todo por el tema de los cortes de energía eléctrica, pues el 2025 el sector se ha recuperado. Hemos hecho algunos análisis nosotros como sector de la construcción, si bien todavía no hay datos del Banco Central del último trimestre, pues prevemos que el sector crecerá a nivel nacional entre un 5 y un 7% y Cuenca eh, sobre ese nivel de promedio nacional. Básicamente lo que nos hace prever estos crecimientos son los análisis que hemos tenido en la venta de materiales, por ejemplo, sobre todo el consumo de cemento, que es un parámetro o es una fotografía instantánea de lo que está sucediendo en el sector de la construcción. Por ejemplo, hemos tenido un crecimiento del 8.5% en el consumo de cemento. El cemento es básicamente va al sector de la construcción, Rosana, y no va a otro sector que no sea, pues incentivar efectivamente y directamente el tema de la construcción. Al igual que el acero de refuerzo, al igual que los aceros planos, por ejemplo, han crecido entre un 13 y un 15%. Entonces eso hace prever y hace contemplar que el 2025 pues tendremos un crecimiento bueno del sector de la construcción, pues, y eso para nuestra ciudad, nuestro cantón, nuestro país, por la generación de empleo, sobre todo esta mano de obra no calificada, que damos empleo directamente a esta gente, pues es un índice bastante importante, Rosana. No, sin embargo, tenemos pues retos también, ¿no? Ante estas oportunidades de crecimiento, de inversión en la ciudad de Cuenca también hay retos importantes dentro de la construcción. Hablando de las oportunidades, Rosana, hablando de un parámetro importante que es la inversión en el sector inmobiliario. En el 2019, por ejemplo, el 9% de las viviendas se construían para inversión y el 91% para residir o como venta de vivienda propia. Sin embargo, en el 2025 esto se ha triplicado, llegando casi a un 30% de viviendas para la inversión y el 70% para residir. Entonces ahí se ve un poco el auge y la importancia y también pues las ganas de invertir de empresas importantes e inmobiliarias a nivel nacional aquí en nuestra ciudad, sumado pues al tema turístico, al atractivo turístico, gastronómico y patrimonial que tiene nuestra ciudad y también pues la seguridad comparada pues, con otras ciudades. Todavía tenemos algo de tranquilidad, ¿no? En nuestra ciudad. Ahora, ingeniero, hay algunas preocupaciones, sin embargo, respecto a este importante crecimiento en el sector inmobiliario y de la construcción aquí en la ciudad de Cuenca, y tiene mucho que ver con la planificación y el uso del suelo. Quizás una de ellas pasa por esta agresiva urbanización que se da hacia las zonas periurbanas de la ciudad, sobre lo cual hay muy poco control. Sería importante también algunas reflexiones respecto de esto. Una de las preocupaciones principales, Rosana, de la Cámara de Construcción siempre ha sido densificar la ciudad. Y densificar no significa hacer edificios, como hemos escuchado, de 15, 20 ni 30 pisos. Significa simplemente ir cumpliendo los parámetros que tenemos en la planificación, el PDOT y PUCS, que significa pues este índice de edificabilidad llegar a un 3.7 y hacer un aprovechamiento máximo del suelo, porque cada vivienda Rosana, que no se construya en la parte urbana, lógicamente va a presionar la zona periurbana, como bien dice usted, y la zona
rural. Entonces yo creo que es importante que se incentive la construcción en la zona donde ya tenemos nosotros infraestructura, ya tenemos alcantarillado potable, tenemos servicios de transporte, etcétera, y dejar de presionar pues la zona periurbana y rural y donde se está construyendo y posiblemente no se está construyendo de manera formal. Hay una gran preocupación también dentro del sector nuestro y es la informalidad. Creemos que esta informalidad ya está superando, Rosana, la formalidad y eso realmente es un tema preocupante. Entonces ahí se veía las construcciones en la zona periurbana y rural sin ningún control, ¿no? Se está construyendo, se está invadiendo la zona rural y por eso también la presión que se ejerce para el fraccionamiento de suelo. Uno de los problemas principales que tiene Cuenca y tiene un costo de suelo alto es justamente ese excesivo fraccionamiento que tenemos. No vemos, por ejemplo, en la zona urbana o periurbana grandes lotes donde se pueden hacer, por ejemplo, construcciones adecuadas, planificadas de vivienda que podamos inclusive optimizar el costo, no hacer 1.000 viviendas, 1.500 viviendas de Justamente interés los social, por costos ejemplo. es una de las preocupaciones también. Hay zonas aquí en la ciudad en las que el metro cuadrado supera los $3.000. Entonces esto le vuelve sumamente costosa a la ciudad también. Y Cuenca tiene un precio de suelo hasta $1.300, precio del terreno, ¿no? Sí, el problema es que lo más barato está en $270, según los últimos análisis que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, en Quito y Guayaquil el precio mínimo tenemos en 35, $40 y permite hacer en esas zonas vivienda de interés social. Sin embargo, en la zona urbana y periurbana de la ciudad no encontramos esos costos, Rosana, y ese es uno de los mayores problemas que tenemos para construcción de vivienda de interés social y por eso es justamente pues que nosotros siempre hablamos de densificar la ciudad. Oiga, con 3, 4 pisos, nosotros tenemos esos índices de edificabilidad si no tuvieran, por ejemplo, los retiros que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante uno de esos parámetros. Y el costo del suelo, básicamente, y es una preocupación, es el alto fraccionamiento que tenemos en la ciudad y ahora también en la ruralidad, ¿no? Y es justamente por esta presión de obtener suelo un poco más barato el campo no tiene, la ruralidad no tiene la necesidad de presionar, sino más bien es por esta presión de prácticamente hacer vivienda en la zona rural. Eso nosotros no apoyamos ese fraccionamiento excesivo en la zona rural, sino más bien que se utilice la ciudad en la manera de poder utilizar pues la infraestructura, como digo, que tenemos, que ya está invertida, que inclusive ya está pagada, y esto es lo que ayudaría pues a no generar esta presión en la ruralidad que después toca llevar infraestructura, agua potable, alcantarillado, servicios, transporte y lo que hacen es realmente complicar pues la inversión sobre todo del municipio. Ahora aquí también debe entrar en análisis esta competencia que de alguna manera se da entre el cemento y el área verde necesaria para una buena calidad de vida en una ciudad. Recordamos antes, todas las casas del centro histórico tenían el patio, el traspatio, la huerta, todo eso prácticamente ha desaparecido y está desapareciendo y con ello también la calidad de vida de los habitantes del centro histórico. Por eso es que prácticamente el centro histórico de a poco en los últimos años se ha ido vaciando. La gente ya no quiere vivir en el centro histórico, está llena de bulla, llena de comercio, el tema de la movilidad y la infraestructura en sí mismo ha cambiado. Así es, Rosana. La ciudad de Cuenca tiene aproximadamente 8 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando se debería tener entre 10 y 20, ¿no? Todavía falta tener área verde ahí. Y hablando del centro histórico, pues ahí tenemos un problema grave también, Rosana, que es la expulsión que hemos tenido de la población desde el año 1950 mismo, se ha ido expulsando. Por ejemplo, en el último censo que tenemos en el 2010, comparado con el otro censo 2022, hemos perdido cerca de un 20% de la población. En el 2010 teníamos alrededor de 49.000 personas y en el 2022 tenemos 40.000. Y en el 2026 debemos tener alrededor, según las proyecciones, de unos 37, 36.000 habitantes más o menos. Y esta expulsión mayor se da pues en los pits centrales, alrededor de la catedral, se da en el Barrial Blanco, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que crear políticas de regreso, de recuperación de esos habitantes al centro histórico,
porque el centro histórico lo necesita, ¿no? Ya está pasando, yo creo que en los centros históricos del mundo mismo está pasando esto de la expulsión de las personas, de la población, y eso no podemos permitir en nuestro centro histórico. La capacidad del centro histórico para albergar personas es de alrededor de 120.000. Esa es la capacidad que tiene con una densidad adecuada, pero resulta que ahora tenemos entre 36 y 37.000 habitantes, ¿no? Por eso urge tener políticas propias de la municipalidad para poder atraer las inversiones, sobre todo en vivienda, que es la parte más sensible que tenemos en el centro histórico. Y, lógicamente, hay que buscar un equilibrio, Rosana, lo que es el centro histórico, ya que es turístico, es comercial, tenemos discotecas, tenemos algunos temas atractivos, porque ese es parte del centro histórico, es parte de mantenerle vivo al centro histórico, que tenga actividad, pero tiene que haber un equilibrio, lo que es la vivienda, lo que es el comercio, lo que es el turismo, las discotecas, la gastronomía, etcétera, pero no que sobresalga uno de ellos, porque al final se complica pues la actividad, se abandona el centro y luego pues se van generando zonas de inseguridad, como ya vemos en la ciudad de Quito, por ejemplo, que se está realizando altas inversiones para atraer a la gente y resulta que a veces no da resultados pese a las altas inversiones que se están haciendo. Entonces, eso no debemos permitir en el centro histórico. Ahora que se está trabajando en un plan de gestión del centro histórico, yo creo que hay que hacer ahí, tomar en cuenta algunas de estas temas que estamos diciendo, de estas actividades. Es una oportunidad que no hemos hecho en 25 años, de tener un plan de gestión del centro histórico, pues, y que podamos tomar en cuenta todos estos parámetros, porque preservar no solo la parte física, Rosana, sino también es conservar todos estos parámetros de vivienda, de turismo, de comercio, de la diversión también en el centro histórico, que tiene que guardar un equilibrio. Y yo creo que la municipalidad está tratando, no hay que apurarse, hemos oído que ya en los 2 o 3 meses tienen que aprobar. Yo creo que es un tema que hay que socializar bastante fuerte, con el tema comercial, el tema turístico, y ahí tienen que entrar las universidades. Nosotros como Cámara también estamos tratando este tema, hemos revisado lo que son las normas de arquitectura hasta el momento, pero yo creo que el resto de parámetros y objetivos principales del centro histórico tiene que ser atraer y formar justamente este equilibrio en todos los sectores. Ahora, Henry, en esta complejidad de un centro histórico que se está vaciando frente a un crecimiento, no sé si irregular, si es la palabra adecuada, en las zonas periurbanas, no podemos desconocer o ignorar el peso de los grupos económicos vinculados a la construcción y al turismo, y en este marco, lo que usted manifestaba, el bienestar tanto social y cultural de un centro histórico como el de Cuenca, ¿no? Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, la parte formal, Rosana, de la construcción, como decíamos, estamos en contra de este fraccionamiento. A la parte formal no nos interesa ir a construir, por ejemplo, en las zonas rurales, ¿no? Que dicen, claro, el sector inmobiliario va a crecer. Eso es hacerle un daño a la ciudad. La construcción formal quiere densificar la ciudad donde hay los recursos, donde hay la infraestructura necesaria, como vuelvo y repito, porque eso es hacer y tener una planificación adecuada. La planificación también tiene que tener un equilibrio, Rosana, con el desarrollo de la ciudad. No por hacer o tener inversión inmobiliaria, pues vamos a dejar de lado la planificación. Pero Aquí, sin Henry, embargo, perdón, Henry, aquí la interrupción, pero aquí el rol del municipio es fundamental y creo que ya conocemos cuál ha sido así el es. rol del municipio y su actuación en términos de control. Por ejemplo, en el centro histórico, Rosana, sacar un permiso de construcción es un verdadero vía crucis. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la inversión, a llamar que nuevamente el centro histórico pueda acoger población, si el mismo municipio se está volviendo un gentrificador, si está expulsando por la normativa? La gente quiere invertir, hemos hablado con algunos constructores y realmente es muy difícil, o no quieren a veces invertir en el centro histórico por toda la tramitología y por todo el vía crucis que se tiene. Por ejemplo, ahora se tiene un permiso de construcción, Rosana, para un año. Entonces usted saca un permiso de construcción mientras hace la planificación, tiene la inversión o ve los créditos para invertir en el tema de la construcción. Resulta que nuevamente ya tiene que sacar otro permiso, y con lo que conlleva con actualizar los estudios. Entonces es bastante complicado. Yo creo que el centro histórico y el municipio tienen que dar también la seguridad jurídica
Ha habido algunas inversiones que han hecho en centro histórico y una vez obtenido el permiso de construcción no se les ha dejado construir. Entonces, toda esa seguridad o esa inseguridad que genera la parte del GAP, pues tiene que desaparecer y debemos tener verdaderas políticas de reinserción en el centro histórico, pero con temas serios, ¿no? Como digo, buscando un equilibrio y sobre todo la vivienda, que es la parte más débil del centro histórico, tiene que ser efectivamente tomada de diferente forma, pero tiene que haber una flexibilización de normas, agilidad en los trámites. Mire, hasta el tema, si esto sucede a nivel mundial en los centros históricos, yo creo que hasta la UNESCO mismo tiene que ir tomando medidas diferentes a la que está tomando ahora. Las medidas que se han tomado y los procedimientos y normativas del centro histórico no han dado resultado y por eso es que cada vez el centro histórico va perdiendo más gente, más personas. Hay PITs, como digo, que han perdido hasta un 36%, Rosana, de su población. La parte central mismo ha perdido como el 26% y así la tendencia es a la baja. Entonces, el municipio creo que tiene que tomar las medidas, la planificación tiene que ser la adecuada para retomar el retornar al centro histórico, que es una base fundamental, pues y es nuestra joya de la corona para el turismo y todo tiene que ser equilibrado. Hemos visto también últimamente cómo el turismo ha atacado de alguna manera al centro histórico y eso yo creo que hay que tomarles medidas inmediatas. La ciudad de Cuenca está creciendo demasiadamente grande en estas actividades turísticas inmobiliarias, pero ahí está la capacidad de los cuencanos de inmediatamente ir tomando las medidas. Por ejemplo, en la planificación, la construcción y la informalidad, Rosana, tuvimos una ordenanza de control que se derogó. Es una ordenanza que hay que tomarle, hay que retomarle inmediatamente porque la ciudad se está descontrolando, ¿no? Nosotros tenemos datos, por ejemplo, por 1.000 permisos de construcción, tenemos cerca de 1.300, un poco más de infracciones, o sea, más estamos yendo por el lado de pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Como se dice vulgarmente. Es que es pago la Entonces, multa y no ha pasado nada. pago la multa, como regresamos a la Ujú. normativa anterior, la ordenanza que se derogó era una ordenanza muy buena, había que reformar uno o dos artículos que reclamaba la parte de la ruralidad, pero es una ordenanza, yo creo que con parámetros adecuados, que eso hay que retomar, porque la municipalidad, si bien ha hecho un control, no vemos que ha hecho una gran cantidad de control, pero vemos que tal vez no tienen las herramientas adecuadas para poder parar este tema de la informalidad y de la construcción, pues sin cumplir la normativa. Entonces aquí hay retos también de la ordenanza de control, retomar esa ordenanza de control y una ordenanza también de control de calidad de las construcciones, Rosana, que hace algunos años nosotros entregamos al Consejo Cantonal y es justamente hacer este control. Si bien nosotros como profesionales, la parte formal, estamos elaborando los planos, que nos aprueben los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los planos eléctricos, etcétera. Pero ¿quién nos está controlando? ¿Quién está controlando que efectivamente se construye en el campo como estamos diseñando? Entonces, cuando hay algún problema de sismicidad de pronto fuerte en Cuenca, vamos a ver los problemas y también hay que trabajar en esa ordenanza, en la aprobación de una ordenanza de control de normativas y una ordenanza de control de calidad de las construcciones, que eso es lo que estamos impulsando nosotros como Cámara de la Construcción y hacemos un llamado al Consejo Cantonal para evitar, ¿no? Si bien Cuenca está creciendo rápidamente, hay unos parámetros externos que están haciendo que la ciudad cambie, pero asimismo nosotros como ciudadanos, como autoridades, tenemos que hacer cambios rápidamente a la norma para poder encauzar y planificar. No podemos detener, Rosana, el crecimiento, la inversión. No podemos decir Cuenca no está preparada, regrese la inversión después de 5 o 10 años cuando tengamos normativa, sino efectivamente ahora las autoridades tienen que tomar las medidas para que efectivamente esta inversión que hay se dé de la mejor manera y pase a formar parte del empleo, un crecimiento de empleabilidad y de recursos para la ciudad de Cuenca, pues un país que tanta falta nos hace el empleo y la inversión, ¿no? Henry, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Rosana, un saludo. Ha sido el ingeniero Henry Astudillo de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Son las 8 de la mañana con 31 minutos.